¿Cómo estáis? Estáis esperando a que salgáis. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juan Carlos? Bueno, pues como hablamos el otro día, como ya os anticipábamos, hoy vamos a hablar de la revista The Economist, esa portada que ha dado tanto que hablar. Y bueno, como tenemos aquí a gente que sabe muchísimo, pues vamos a analizarla, porque esa revista cada año saca una portada y tiene como una especie, se le da ya un trasfondo de poderes, como si fuera Nostradamus, como que adivina el futuro. Entonces vamos a tratar de analizarla y vamos a ver si esa revista para este año que entra 2026 acierta o no. Alejandro, ¿qué nos dices con la portada, con comparación con la del año pasado con la de este año? Cuéntanos cositas. Bueno, primero te voy a decir que le subas volumen al volumen que tengas en algún sitio para poder escucharte más fuerte. Bueno, lo decía Juan Carlos, la revista The Economist saca anualmente en el mes de diciembre una versión o una edición que se llama El Mundo por Delante o El Mundo que se avecina. En la versión del año 2026 podemos hacer una comparación con la del año pasado o con la de este año, que es el 2025, y se las voy a mostrar para iniciar. Primero les voy a mostrar la del año pasado. Esta es El Mundo por Delante del año 2025. Lo pueden ver, la versión de este año. Se puede ver, una de las cosas que se destaca es que es una portada muy estructurada. No sé si estás de acuerdo conmigo, Juan Carlos. Sí, pero se te ve en efecto espejo, Alejandro. Pero bueno, yo creo que no importa, ¿eh? ¿Así se ve el espejo? Ah, Sí, y se pero ve bueno, al revés. el mundo para 2025. Bien Se ve ahí. al revés. Las letras se ven al revés. Sí, la letra se va al revés, pero bueno, yo creo que no Bueno, importa. no, pero esto tiene solución. Todo tiene solución en esta vida. A ver cómo eres de rápido con los problemas técnicos. Ah, para que tú veas. Tenía solución, ahora ya no porque no sé qué hice aquí, pero bueno. Desliza hacia la izquierda es hasta acá, para hacerla. Vale. Entonces, lo que hago es efecto espejo de video. Un programa como Venus de 4 horas. Ahora sí la ves bien. Ahora sí. Esto es lo que te decía. Enhorabuena. Esta es la revista, la portada, ya va, hasta acá. La portada de la revista del año 2025. Se ve una imagen muy estructurada. Pero hoy vamos a hablar de la portada del año 2026. Y la primera diferencia que conseguimos es que es una portada muy caótica. No sé si estás de acuerdo, Juan Carlos. Sí, a mí la primera palabra que se me vino a la cabeza fue esa, caos. Lo cual no es muy esperanzador, pero bueno. A ver qué pasa. Esta revista es importante donde, Alejandro, en patios de colegio a nivel internacional, tiene cierta relevancia. No, es que si me muevo a la izquierda salga a la derecha, si me muevo a la derecha salga a la izquierda. Pero, no sé. Porque le quité el efecto espejo. Pero se lo Más que está todo preparado, ¿eh? No os se preocupéis. la volví a poner porque esto es un fastidio. Vamos a ponerla de fondo. Y así resolvemos. Esa es la revista. Magnífico. ¿La ves? Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, la revista The Economist es una referencia a nivel de economía a nivel global, ¿no? Especialmente en los centros especializados. O toda aquella persona interesada por los asuntos económicos, no solamente de países en específico, sino en la globalidad de la economía, es una revista que goza de buena reputación. De ahí que esta portada se haya vuelto una sensación en los últimos años, ¿no? Porque muchos han dicho que, o la han asumido como una suerte de predicción, lo que decías tú anteriormente, ¿no? De las cosas que van a ocurrir, o de que podrían ocurrir en el año siguiente. Yo lo veo más como una proyección hacia el futuro, no una predicción, porque las consecuencias de lo que se hace durante un año se pueden ver reflejadas al año siguiente. Yo lo veo más como un conjunto de temas clave que pueden estar en la palestra el año que viene, en áreas no solamente la económica, sino en la política, en la cultural, en la social, pero que tiene una incidencia sin duda alguna importante en la economía del mundo. Entonces, vamos a hacer el análisis partiendo de lo macro hacia lo micro, ¿no? Primero viendo la imagen en la globalidad. ¿Qué opinas tú de la imagen en la globalidad, Juan Carlos? A ver, Alejandro, primero, porfa, creo que podrías quitar
se te escucha con un retorno de fondo. Quizás tienes abierta la aplicación nuestra de mensajería. Tengo que tenerla abierta Pero para que pueda salir ya, tú. ya mi sonido deberías escucharme ya por TikTok, creo, ¿eh? Sí, no, está cerrado por... Ah, pues entonces hay algo por ahí que no se escuche bien. Porque tal vez me acerqué a la pantalla. Vale. Ahora, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan con retorno o sin retorno? Vamos a preguntarle a nuestros seguidores, ¿nos escuchan bien? Porque el micrófono está aquí, ¿me escuchan bien? Sí, no, sí, aparte hay un ruidito de fondo, no creo que moleste mucho, ¿eh? Lo que sí, a mí se me ve muy borroso, algo has hecho ahí, pero bueno, da igual. No, El nada, tema es- no puedo hacer nada porque la computadora sigue en el mismo sitio que estaba antes porque no se mueve. Bueno, Y el teléfono no te tampoco. Alejandro, a nivel mundial, ¿cómo esas imágenes que aparecen en ese dibujito que tenemos detrás, esta portada de The Economist, que parece mucho caos por ahí, hay como muchos misiles, también ves a unos muñequitos que parecen unas personas, pero si os fijáis en la cara, yo creo que son fácilmente reconocibles. Por ejemplo, tenemos una torta, como decía allí, de 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que se celebra en 2026. Lo pone el autor de este dibujito, de esta caricatura, como queráis llamarlo, lo pone en el centro. Pero si os alejáis un poquito de la imagen, yo no sé si... Bueno, es que como lo tenemos ahí no se ve, pero abajo a la derecha, si alguno lo tenéis en alguna aplicación o lo veis o lo habéis visto ya, veis que hay un futbolista pateando lo que es la caricatura, el globo de la caricatura, pateándola, es porque es el mundial. Tenemos el mundial este año. Y todo esto parece como muy caótico, pero yo creo que tiene mucho sentido. Alejandro, ¿qué te parece a ti? Me parece bien. Déjame ponerlo aquí. ¿Te parece bien? De acuerdo, muchas gracias. Hasta el próximo día. Muchas gracias por habernos escuchado. Me parece bien todo lo que dijo Juan Carlos. Sintonícenos la semana que viene para otra aventura de... Estoy buscando la manera de hacer un espejo en la foto para verla al revés y poder mostrarla en la pantalla. Pero mientras tanto puedes seguir hablando. Yo te decía, vamos a analizar la portada de lo macro a lo micro. Lo primero es lo que tú comentabas, ¿no? Es una imagen que se ve caótica. Aquí está. Se la van a ver al revés, pero bueno, no la pude voltear. Y ven que es el globo terráqueo convertido en una pelota. El globo terráqueo convertido en una pelota y ven en esta esquina que hay un futbolista en esta esquina, un futbolista pateando el globo terráqueo. ¿Por qué? Porque el año que viene se realiza el Mundial de Fútbol. Digamos que el primer tema que abordaríamos sería ese, porque la imagen de una pelota, de un balón de fútbol, porque el año que viene se realiza el Mundial de Fútbol y el Mundial de Fútbol va a tener lugar en 3 escenarios: los Estados Unidos, Canadá y México. Es decir, el Mundial de Fútbol se realiza en América del Norte. Ahora bien, ¿por qué tiene importancia la presencia de esto? Porque las relaciones entre los 3 países se ha visto perturbada por, digamos, la política exterior de los Estados Unidos, que ha querido sincerar el relacionamiento externo, especialmente con sus vecinos. Creo que ha sido uno de los puntos que ha trastocado un poco la política internacional, porque el gobierno de los Estados Unidos ha decidido sincerar sus relaciones exteriores y poner tal vez los puntos sobre las íes. Eso ha molestado a muchos países, pero eso ha abierto un debate, ¿no? ¿Hasta qué punto los Estados Unidos mantiene todas las estructuras globales? ¿Hasta qué punto, de acuerdo o según la lógica de los Estados Unidos, sus socios se han aprovechado de los Estados Unidos, digamos, del financiamiento de los Estados Unidos? Y el gobierno americano ha decidido poner las cosas claras. Eso ha abierto debate en muchos temas, especialmente en el área económica, y ha trastocado un poco la relación que tenían los Estados Unidos con sus socios de América del Norte, especialmente a través del Tratado de Libre Comercio que mantienen.
El Mundial de Fútbol entonces se va a realizar dentro de un contexto de diferencias que muchas de ellas ya han sido resueltas entre los socios comerciales de América del Norte. Hay otros elementos también importantes a destacar, como el tema migratorio, que el gobierno americano ha puesto mucho énfasis en el tema migratorio, y eso lleva a pensar que es posible que muchos de los aficionados del fútbol no puedan viajar por cuestión de visado, aunque el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que facilitará el acceso de los aficionados al Mundial, pero hay muchas expectativas al respecto. No sé cuál es tu opinión al respecto. A ver, yo lógicamente, como me gusta a mí también mucho el tema, ahora aquí, por aquí se llama conspiranoico, no sé por allí, yo creo que supongo que también. ¿Te parece que es casualidad, Alejandro, que el Mundial se celebre en estos 3 países? Como casualidad. Sí, el hecho de que, bueno, sabes que cada 4 años se celebra el Mundial de Fútbol y, bueno, es un acontecimiento muy relevante, lógicamente, como su propio nombre indica, a nivel mundial, es el deporte rey. Pero, ¿te parece que el que se haya elegido 3 países organizadores, normalmente es un solo país que lo organiza, que tiene la sede, es algo casual? Porque Canadá tampoco tiene mucha tradición futbolística. Su deporte más bien es hockey hielo y otros, ¿no? Pero no tanto el fútbol. Estados Unidos, bueno, el fútbol es un deporte emergente, aunque se practica más, digamos, es más practicado por las chicas. Los chicos trabajan más el fútbol americano, que el baloncesto. Pero México sí tiene mucha tradición futbolística. Pero en este entorno socioeconómico, geopolítico, el que se haya elegido estas 3 sedes, ¿te parece normal? ¿Te parece casualidad? ¿O es una conspiración como otra cualquiera? Mira, creo que es una idea conspiranoica, como acabas de decir, porque no es la primera vez que un mundial de fútbol se celebra en 3 países, ¿no? Recordemos que en el 2002 hubo un mundial de fútbol entre Corea del Sur y Japón, se compartieron la sede. En el 2030 va a ser organizado por Marruecos, España y Portugal, ¿no? Y recuerda que la elección de los mundiales tiene mucha antelación. La elección de las sedes se realiza con muchísima antelación. No se hace 5 años antes porque los países deben acondicionar sus infraestructuras para poder albergar el Mundial de Fútbol. Es decir, yo creo que esto es simple coincidencia, coincide con una geopolítica global o con un contexto internacional no esperado o distinto al del momento en que se eligieron las sedes, pero es una coincidencia, una casualidad que se realice justo en un momento en donde las relaciones entre los países de América del Norte se han visto un poco trastocadas por esa estrategia de sinceración de la relación de los Estados Unidos con sus socios comerciales de América del Norte. Entonces podemos dar por descartada la teoría conspiranoica de que hay una mano negra en la elección de la sede. Claro, yo la daría por descartada. La elección de las sedes del Mundial de Fútbol se hace con muchísimos años de antelación, como lo decía, para que los países puedan adaptar sus infraestructuras, no solamente deportivas, sino también hoteleras. Recuerda que el mundial de Fútbol trae consigo un crecimiento económico importante, sobre todo en el sector terciario, que es el sector del comercio, y especialmente en el sector turístico. Entonces siempre se seleccionan las sedes con mucho tiempo de antelación para que los países puedan tomar en consideración eso y tomar las medidas necesarias para la realización del Mundial del Fútbol. Lo mismo ocurre con los Juegos Olímpicos, ¿no? Los países sede de los Juegos Olímpicos son elegidos con más de 10 años de antelación para que puedan adaptar las infraestructuras en ese sentido. Ahora, abordado el primer tema, ya creo que pude arreglar la imagen. Me vas a decir si sale, a mí me sale al revés, pero creo que en la pantalla va a salir perfecta, ¿verdad? Bien, ahora se ve bien. Mira, pues aprovechamos, déjalo un segundo, Alejandro. Si os fijáis, en el centro aparece un muñequito, un dibujito de un señor con una gorra roja. Tiene toda la pinta de ser Donald Trump. Justo a su lado, enfrente de él, hay como un gráfico de 2 sables cruzados y al otro lado hay otros 3 muñequitos que bien podrían ser Xi Jinping y los otros 2 puede uno ser Putin y el otro quizá este hombre que es un poquito innombrable hoy día, por desgracia. ¿Verdad? Ese hombre, un poquito impronunciable. ¿Qué te parece lo que está haciendo Trump a nivel geopolítico, tanto en Estados Unidos, que bueno, económicamente
la está pasando un poquito regular a nivel infraestructuras y bueno, a nivel política interna, pero sobre todo lo que nos interesa a los demás, a nivel política externa. ¿Qué te parece la labor que está haciendo Donald Trump y qué podemos esperar de aquí al 2026? Justo cuando te pongo en la imagen me cedes la palabra. Bueno, yo diría que lo primero es, Donald Trump aparece en el centro de la imagen porque es, sin lugar a dudas, el líder mundial de la actualidad. Él ha roto paradigmas a nivel económico, político, diplomático, y creo que eso ha marcado la tendencia del comportamiento de muchos países en el año 2025 y sin duda alguna seguirá marcando tendencias en el año 2026. Es un líder global, eso es indiscutible, ha roto paradigmas, eso es indiscutible, ha moldeado al mundo no según los intereses de los Estados Unidos, sino ha sincerado. Yo creo que esa es la palabra clave para definir la acción internacional de Donald Trump. Él ha sincerado, él ha dicho lo que diplomáticamente no es correcto. Él ha hecho exigencias a Europa, a la Unión Europea, ha hecho exigencias a Latinoamérica en menor grado, ha hecho exigencias a sus socios comerciales de América del Norte, ha hecho exigencias a Rusia, a las otras grandes potencias, Rusia y China. Eso ha molestado mucho. ¿Por qué? Porque rompe, digamos, el comportamiento clásico del relacionamiento de los países. La diplomacia a veces políticamente correcta se ha visto trastocada por una diplomacia políticamente incorrecta que ha sido asumida por los Estados Unidos. Que a muchos les puede no gustar, es normal. Que otros están a favor, también es cierto. Yo valoro el hecho de que se esté sincerando el comportamiento de los países de cara a las grandes problemáticas del planeta. No digo que apoyo no las políticas que implemente, pero cada país tiene derecho a expresar como lo considere según sus intereses nacionales las opiniones, ¿no? Los países deben hacer énfasis en eso. Y creo que el gobierno de los Estados Unidos actual ha hecho eso, ha movido la mata de las relaciones internacionales para decirle al mundo, esto nosotros lo financiamos, vamos a dejar de hacerlo. En este punto pensamos de tal manera, en este otro punto pensamos de otra manera. Es decir, ha abandonado la diplomacia clásica de hablar entre líneas para asumir un discurso frontal directo. Eso no gusta mucho en los centros de poder internacional porque el mundo, y sobre todo el mundo desarrollado, se ha acostumbrado a hablar entre líneas, salvo que haya casos de conflictividad, incluso militar, en donde se habla frontalmente. Pero por lo general, los países hablan siempre entre líneas. Por eso tú ves todos los acuerdos, cada vez que hay una reunión cumbre entre países, tú ves todos los acuerdos, los comunicados que son presentados a la prensa, es lo mismo de siempre. Siempre se cambia, solo se cambian las fechas. Son comunicados para que todos sean felices con lo que se dice y al final no se abordan las materias sino en privado, y creo que el mundo debe saber qué deciden los líderes, qué negocian los líderes, de qué hablan los líderes y cuáles son los puntos límites, ¿no?, que se establece cada país, los puntos que aceptan, los que rechaza y por qué lo hace. Creo que eso no se aborda públicamente y digamos que una de las novedades es que Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos lo está haciendo de manera frontal. No estoy de acuerdo con esto, apoyo esto, y como te decía anteriormente, eso puede o no molestar al resto del mundo, pero yo considero que cada país tiene la obligación con sus nacionales, con sus ciudadanos, de decir lo que piensa hacer, digamos, durante sus mandatos, decir lo que su país, cuál va a ser la posición de su país en el plano internacional y decirlo con claridad. Los gobiernos son elegidos justamente para que le hablen con claridad a sus nacionales, a sus ciudadanos, y creo que eso es importante. Yo rescataría de la política de Donald Trump el hablar sin máscaras, el hablar con claridad, el expresar los intereses de los Estados Unidos, que es su obligación porque es el jefe de Estado de los Estados Unidos. Que sus declaraciones tienen una incidencia en el resto del mundo, sin duda alguna, porque es la primera potencia mundial y la opinión de la primera potencia mundial tiene incidencia en todo el mundo, incluso en sus homólogos, en sus pares, que son las otras potencias mundiales. Claro, lo que parece innegable es que no es un presidente al uso. Desde luego es bastante novedoso tener un personaje como Donald Trump al frente de la mayor potencia del mundo. Claro, se dice de él, hay muchas personas que dicen de él que, claro, que es un tipo que, bueno, viene del mundo de los negocios,
que no está realmente particularmente interesado en política o no ha mostrado gran interés a lo largo de su vida en la política. Y de repente vemos ahí a un tipo que viene de los negocios, que viene del mundo de la televisión, lo que es un showman, ¿no? Entonces, a veces no está muy bien visto su forma de actuar con sus homólogos. Por ejemplo, ¿os acordáis de cuando apretaba la mano del presidente Macron? O de otros tantos, ¿no? Que hace como un gesto de fortaleza y se los trae a su terreno. Lo que a mí me parece claro es que no es un tipo que haga las cosas sin pensar en lo que hace. Yo creo que cada gesto que tiene a nivel visual, como él viene de la televisión, tiene muy claro el lenguaje no gestual y lo que quiere transmitir con eso, ¿no? Al parecer, según dice pues todo el mundo, y parece que es evidente, Estados Unidos está en un proceso de decadencia a nivel como civilización, si queréis, ¿no? Y entonces Trump es un personaje que parece quiere dar la sensación a nivel mundial de que sigue estando ahí, de que sigue siendo el músculo económico del planeta. Entonces, claro, este año, el año que viene, perdón, en 2026, como os decía antes, es el aniversario, el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Bueno, hay quien le ha criticado a nivel interno que quiere hacer, por ejemplo, que insta a las escuelas públicas a que los profesores den un mensaje sobre la historia de Estados Unidos poco realista y más bien ligado a una narrativa que la administración Trump pues quiere hacer en favor propio, ¿no? En su propio beneficio. Pero otro de los temas, aparte de esto, si quieres ahora entramos ya de lleno en el 250 aniversario y acabamos con este punto a nivel global. ¿Te parece, Alejandro, que Trump es menos belicista que... Uy, se me ha cortado esto. Se me escucha, ¿verdad? Ya se te escucha, ya se te escucha. Ah, vale, perfecto. ¿Te parece que es menos belicista la administración Trump que las anteriores? Mira, yo no hablaría de administración belicista, no. Yo creo que Donald Trump es el presidente que ha hablado con más transparencia de los últimos presidentes de los Estados Unidos. Es decir, estamos en un momento en donde lo políticamente correcto es lo que prevalece. Y los países, sobre todo los líderes y los líderes de las potencias, tienden a elaborar discursos para complacer a todos. Discursos que no molesten a nadie. Discursos que sean aplaudidos porque embelezan. Pero desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, los presidentes deben hablar con claridad. A muchos no les gusta, pero creo que un presidente está obligado a hablar con claridad y expresar cuáles son los intereses de su país con claridad. Yo no diría de belicista, no, porque Estados Unidos no ha provocado guerras en ningún lugar. Digamos, la administración de Donald Trump ha abordado temas asociados a la guerra, sin duda alguna. Pero yo diría más, yo rescato del discurso de Trump la transparencia y la sinceridad con la que se habla, con la que se dirige a sus nacionales y al resto del mundo. Eso no lo habíamos visto, yo no lo había visto desde hace décadas. Y lo hago a la comparación con sus pares, que son la Unión Europea. La mayoría de los líderes de la Unión Europea hablan con discursos muy bonitos, muy centrados, no se salen de los límites, como si estuvieran buscando más fanáticos. Es decir, el discurso de lo políticamente correcto subordina los intereses nacionales. Es decir, hay países de la Unión Europea que no abordan temas que son álgidos en sus naciones, que son importantes en sus naciones, para quedar bien en el plano internacional. Es decir, los líderes de la Unión Europea, los líderes de los países del primer mundo, pues por utilizar esa categoría que es irrespetuosa, pero bueno, es la que está posicionada, los líderes del primer mundo buscan crearse clubes de fan para que el mundo los aplauda. Y no son capaces de sincerar. Por eso, cuando vemos comportamientos que no son extraños, es decir, de un país hacia otro, uno lo primero que piensa es, pero eso no se corresponde con lo que ha dicho el presidente de ese país, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel discursivo utilizan frases bonitas, frases prefabricadas para complacer a los demás y al final actúan de otra manera, actúan en función de sus intereses nacionales y generalmente eso es contradictorio. Incluso hay países que han subordinado sus políticas internas a tener una imagen
internacional, digamos, aceptable, y eso ha afectado a sus naciones. Creo que la obligación de un presidente o de los presidentes, de un jefe de Estado, un jefe de gobierno, es primero satisfacer necesidades de su país, porque para eso fueron elegidos. Y luego, sobre la base de esos intereses nacionales, construir política exterior y decir claramente cuál es su política exterior. Lo decía, creo que Trump ha sido muy transparente al decirle al mundo, Estados Unidos primero. Esa es su posición. ¿Que puede parecer chocante al resto del mundo? Bueno, él es el presidente de Estados Unidos. Obviamente para él, Estados Unidos primero. En España debería ser lo mismo. En cualquier parte del mundo debería ser lo mismo. Primero el país que te eligió, porque tú estás obligado a rendir cuenta a tus nacionales. Sobre la base de tu política nacional, tú buscas fortalecerla, potenciarla a través de la política exterior. Estados Unidos va más allá de política exterior, porque el comportamiento de los Estados Unidos o la posición de los Estados Unidos en los distintos temas internacionales abarca la política internacional, que es mucho más amplia que una política exterior de una nación. Pero yo creo que los presidentes deben seguir el ejemplo de Trump en ese sentido. Es decir, explícale al mundo o dile al mundo cuáles son tus intereses internacionales, cuáles son tus intereses globales, si son compatibles o no con la política global, o cuáles van a ser tus aportes. Pero yo creo que es importante decirlo, ¿no? Decir con sinceridad y con transparencia cuál es tu posición en distintos temas y decirlo de una manera que no necesariamente complazca lo políticamente correcto, porque lo políticamente correcto ha dañado al planeta en muchos temas, ¿no? Aquello que era minoría se convierte en mayoría, un desastre, caótico como la imagen de la revista. Si un país habla con transparencia a sus nacionales y un país habla con transparencia al resto del mundo, el mundo sabe cómo aproximarse a ese país, cómo relacionarse con ese país. Pero creo que eso es fundamental. El discurso de los líderes globales debe cambiar. El discurso de los líderes globales no debe ser una melodía para que todos se sientan complacidos. Creo que cada país debe decir cuáles son sus problemas, cuáles son sus intereses, cómo va a lograrlos y de qué manera puede coordinar con el resto del mundo para lograr sus objetivos y a su vez que el mundo pueda funcionar cada vez mejor. Pasamos al siguiente tema, ¿te parece? Vale, perfecto. Sí, solo quería dar un apunte que a mí me parece muy destacable que nos sorprenda que un líder político intente por lo menos o aparente ser transparente. Alejandro, ¿te parece hablar del aniversario? ¿Quieres profundizar más en ese tema? ¿O hablamos un poquito a nivel ya geopolítico? Pues yo creo que hemos hablado bastante de política entre los Estados Unidos, aunque hay un tema, hay un puntito que a mí sí me gustaría hablar, que también nos pasa mucho en Europa, que es la polarización. Trump se está enfrentando también a un problema importante de polarización en Estados Unidos. ¿Crees que en el 2026 este problema que tenemos, digamos, en Occidente, tanto en Europa es terrible? La gente se toma la política como si fuera un equipo de fútbol, como si fuera el Madrid-Barça, ¿no? Ahora que tenemos el Mundial. Pues se pierde mucho el espíritu crítico y se busca el enfrentamiento entre ciudadanos. Y uno de los máximos problemas que creo yo, que soy un ciudadano torpe, pero me da la sensación que Juan Carlos, habla más lento para poder entenderte. Juan Carlos, habla más lento, habla más pausado para poder escucharte mejor. Vale, perdón, sí. No estamos en Cádiz, habla pausado. Perdona, Picha, perdona, Gone. No, te decía, perdona, ¿te parece que el discurso, esta manera de hablar de los líderes europeos, que de lejos se ve que es mentira? Hay mucha gente que se lo cree, pero a cualquier persona que pretenda tener un espíritu crítico, la manera de hablar de los líderes europeos yo creo que favorece la polarización de la sociedad. Pero en el fondo creo que es lo que les interesa a estos líderes, que haya votantes que se aferren a un nicho político, a un partido, como si fuera el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona. Cada uno de su equipo y es de su equipo a muerte, independientemente de que estés de acuerdo o no con la política que esté llevando a cabo el presidente de turno o el partido político de turno. Y esto, en relación a Donald Trump, parece que en Estados Unidos la polarización también es un tema que en el 2026 puede dar mucho que hablar. ¿Qué te parece? ¿Cómo será el 2026 tanto en Europa como en Estados Unidos a nivel polarización? En Europa, por ejemplo, en España hay
mucho argumentario belicista en cuanto, por desgracia, yo creo que hay gente que no sabe lo que dice y las consecuencias que puede traer ese tipo de Mira la cámara, argumentarios. Juan Carlos, estás hablando con Dios. Estás hablando con Hablo, Dios. Mira la hablo cámara. contigo, que es lo mismo. Este argumentario puede traer problemas a nivel de hostilidades en el 26, tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero yo te voy a decir una cosa. Europa, hay presidentes en Europa que están sincerando sus estrategias, ¿no? y su relacionamiento externo. Pero yo creo que el problema de Europa a nivel discursivo es que no se corresponde el discurso de los presidentes con las necesidades de sus países, de sus nacionales, ¿no? Y creo que los europeos, los ciudadanos de Europa, de la Unión Europea, se dan cuenta que el discurso de sus líderes políticos va más dirigido hacia afuera, a formarse una imagen positiva, admirable, fuera de sus fronteras, en lugar de adecuarse a las necesidades o a las realidades de sus naciones. Pero decía Estados Unidos, el año que viene celebra 250 años. ¿Cómo se consigue, cómo va a celebrar Estados Unidos esos 250 años? Con un nivel de polarización importante. Ya es tradición que en Estados Unidos haya polarización, ¿no? Son dos grandes partidos, los demócratas y los republicanos. Hay una división importante generada justamente por el discurso del presidente de los Estados Unidos, las críticas que ha hecho hacia las gestiones anteriores, que son gestiones demócratas, y el gobierno los ciudadanos estadounidenses se van a celebrar sus 250 años de independencia con un país en donde hay mucha polémica bipartidista. También va a haber elecciones en los Estados Unidos que van a plasmar, ¿no?, esa diferencia que existe entre demócratas y republicanos, y van a mostrar la división que existe a nivel de la ciudadanía. Pero también hay otro elemento importante a destacar, ¿no?, y es la composición demográfica en los Estados Unidos. ¿Cómo reciben los Estados Unidos esa celebración de 250 años de independencia? Pues un país totalmente distinto a lo que era hace 250 años. Yo estuve revisando el censo de los Estados Unidos, el censo poblacional que se realizó en el año 2000, y vemos cómo es la distribución poblacional para el año que viene. A 250 años de la independencia, el 58% son personas de origen, o sea, hablando desde el punto de vista étnico, el 58% de la población de los Estados Unidos está conformado por blancos no hispanos, el 18, casi 19% por hispanos, el 12% afroamericanos, 6% asiáticos y el resto, 5%, otros grupos étnicos incluyendo los grupos indígenas. Sabemos que a nivel de población los Estados Unidos ha cambiado, ¿no?, enormemente desde su independencia. Hay un abanico de nacionalidades, no, de orígenes. Hay un abanico de orígenes étnicos en los Estados Unidos que ha enriquecido el desarrollo de la nación. A eso se suma la conflictividad que desde el punto de vista migratorio ha surgido en los últimos meses, ¿no? Es dentro de ese contexto, dentro de ese marco, que se van a celebrar los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Ahora, tú hablabas de Europa. La imagen también muestra esa imagen caótica de la portada de The Economist, que si hacemos la comparación nuevamente con la del año pasado, aquí se prevalece el caos. Y ese caos te puede indicar que hay desde la perspectiva geopolítica, que pudiésemos estar a las puertas del fin de un viejo orden. ¿Cuál es el viejo orden? No la Guerra Fría, porque la Guerra Fría hace ya décadas que desapareció, sino el surgimiento de un mundo multipolar en donde las potencias siguen liderando, pero a la cabeza continúan los Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque las estructuras económicas y especialmente las comerciales han tambaleado este año. Es decir, se ha puesto a prueba el rol que ejerce la Organización Mundial de Comercio. La estrategia arancelaria de los Estados Unidos hizo tambalear a todas las economías del mundo. Ese proceso de sinceración de la política comercial de los Estados Unidos
desenmascaró a muchas naciones que aprovechaban de las ventajas que le ofrecía la relación comercial con los Estados Unidos para dejar hacer. Ahora yo diría, el sistema arancelario trastocó todas las economías y favoreció la política interior de los Estados Unidos. La sinceración, digamos, del régimen arancelario. Hay otro punto que es importante, que es el rol que cumplen las Naciones Unidas y todos los entes asociados a Naciones Unidas con la paz y la seguridad internacional. Eso también está en entredicho, ¿no? Esos son organizaciones que se han convertido en estructuras muy burocráticas, que están cargadas de discursos muy bonitos que al final no resuelven nada. Eso también los Estados Unidos lo ha puesto sobre la mesa, ha desenmascarado. Ha dicho algo que es importante, ¿no? Veamos a las Naciones Unidas como un gran club. El principal socio de las Naciones Unidas, de un club, es aquel que hace más aportes económicos. Estados Unidos es el principal contribuyente de la mayoría o de todos los organismos internacionales. Creo que el 25% o un poco más del presupuesto de las Naciones Unidas, de la ONU, lo aporta los Estados Unidos. Obviamente, si yo soy aquel que hace mayores aportes, yo tengo la obligación de exigir que ese dinero que yo estoy invirtiendo en las Naciones Unidas, en los organismos internacionales, sirva para algo. Y creo que, y rescatado nuevamente la palabra, ¿no? Sincerar. Creo que el gobierno de los Estados Unidos ha sincerado todas las estructuras globales. Porque desde el punto de vista comercial les dijo, vamos a sincerar los aranceles. Voy a establecer aranceles, algunos desproporcionados, sin duda alguna, pero ¿qué le dice? ¿Qué significa eso? Le está diciendo a los países, mira, la relación comercial entre nosotros no es ventajosa, vamos a sincerarla, vamos a poner los puntos sobre las IES. Y en el caso de las Naciones Unidas pasa exactamente lo mismo. ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Esa es una pregunta y ese pudiese ser tema de uno de nuestros programas. ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Para llenar a los países de discursos, de papeles, de material burocrático, pero en realidad funciona para algo las Naciones Unidas. ¿Es un club o es un gran micrófono? Porque la Asamblea General de las Naciones Unidas es más un micrófono que los países utilizan para hacerse escuchar y no un espacio para escuchar a los demás. Ya eso te dice, a mí me parece que todas esas estructuras cumplieron un rol fundamental después de la Segunda Guerra Mundial, pero los países deben redefinir los objetivos de esas instituciones, porque son instituciones meramente burocráticas y lamentablemente la Unión Europea ha seguido, digamos, por el mismo camino. La Unión Europea comenzó como una estructura muy eficiente, especialmente en su política agrícola común, pero se ha vuelto una estructura extremadamente burocrática que ahorca a las naciones. Y creo que ese es un debate que deben dar los Estados miembros de la Unión Europea para rescatar, digamos, una institución que cumplió sus objetivos y que lo sigue cumpliendo sin duda alguna, pero no como ellos lo tenían previsto. Si la Unión Europea, como una organización que reúne a otros países, a un gran número de países, ahorca a las naciones en particular, hay un problema que debe ser abordado. Generalmente las organizaciones dicen, vamos a reestructurarnos, vamos a redefinir el rol de nuestras organizaciones, pero siempre se queda en el plano discursivo. Si tú revisas los discursos al respecto de las Naciones Unidas, de los organismos regionales en Europa, en América Latina, en cualquier otra región, siempre dicen lo mismo, vamos a redefinir el rol de nuestra organización, vamos a adaptarnos a las nuevas realidades del planeta, pero al final eso no termina ocurriendo, porque son organizaciones burocráticas. Los organismos internacionales se han convertido en organismos burocráticos a los que les encanta reciclar información, porque si tú revisas las declaraciones, una declaración del año 2025 tiene elementos de 2024, esa declaración del año 2025 también recoge elementos del 2020, 2019, 2018, es decir, se repiten, ¿no? Reciclan. Y creo que el rol de una organización internacional, de un organismo internacional, es avanzar, no reciclar lo que ya existe. ¿Y por qué se recicla? Por lo que decía, lo políticamente correcto. Cuando los países no se ponen de acuerdo en un tema, deciden buscar aquellos elementos que en el pasado acordaron y lo replican. Por eso es que las comunicaciones, los acuerdos de los organismos internacionales están plagados de información vieja.
¿Por qué no me puse de acuerdo en este tema? Vamos a retomar lo anterior en lo que sí estábamos de acuerdo para quedar todos contentos. Pero no resuelven los problemas. Creo que desde el punto de vista de la geopolítica global hay una nueva visión en materia comercial que puso en evidencia la ineficiencia de la Organización Mundial de Comercio, porque el tema arancelario se aborda en la Organización Mundial de Comercio. Esa organización fue ineficiente para resolver este problema, porque Estados Unidos plantea un problema que tienen ellos como nación. Ellos consideran que el régimen arancelario o sus relaciones comerciales con el resto del mundo son desfavorables para los Estados Unidos. Los demás países dicen que no lo son. Sin embargo, adecuaron sus políticas comerciales o sus relaciones comerciales con los Estados Unidos a eso. Porque en el fondo saben que hay unas situaciones o hay condiciones de desigualdad que no favorecen que favorecen a unos por encima de otros. Pero la Organización Internacional de Comercio debería actuar al respecto desde mucho antes, y la Organización Mundial de Comercio debería evaluar cómo avanza todos los años la política comercial global para hacer propuestas de cómo mejorarla, para evitar desigualdades, para evitar que un país salga más beneficiado que el otro. Creo que todo eso debe abordarse. Ahí quedó en evidencia que la OMC no funciona. Es una organización burocrática, llena de comunicados, llena de cifras, llena de terminología científica que casi nadie entiende. O sea, quienes sabemos de eso entendemos, pero creo que una organización debe también buscar la manera de comunicarle al mundo, ¿no? Es una manera de rendir cuentas, porque esas organizaciones son financiadas por los estados. Igual pasa con las Naciones Unidas, es decir, para hacerlo mucho más simplificado. Desde el punto de vista comercial, hay un cambio en el paradigma. Los países deben evaluar sus políticas comerciales con otros países y adecuarlas a sus intereses siempre y cuando no afecten los intereses de los demás. La estrategia debe ser ganar-ganar. La estrategia ganar-ganar. Desde el punto de vista comercial. Desde el punto de vista diplomático, las Naciones Unidas evidentemente juegan un rol muy pequeño en los conflictos internacionales, que se limita a declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaraciones del Consejo de Seguridad de la ONU, pero que no van más allá. Son estructuras burocráticas que deben revisarse, pero de verdad. No decir, vamos a revisar las Naciones Unidas y no avanzar. Los países no han avanzado en una reestructuración de esos organismos que ya se están volviendo obsoletos, porque siguen funcionando según las mismas estructuras post Segunda Guerra Mundial. Y desde el punto de vista de la seguridad también, sobre todo, porque creo que trastocó la política o el discurso de Donald Trump trastocó estructuras de seguridad, especialmente en Europa y mucho más específicamente hablando en la OTAN. La paz es frágil, la paz es frágil y creo que el elemento de la seguridad tiene que tomarse en consideración, ¿no? Para tratar de fortalecer todos aquellos mecanismos que conduzcan a la paz, en específico por países, a la paz global. ¿Qué opinas tú de cómo se ve, según la imagen o según sí, Alejandro, mira, de Economy, me gustaría el elemento de la paz? Sí, mira, a mí me gustaría, ahora que has sacado el tema de las organizaciones internacionales, tanto ONU como Organización Mundial de Comercio, una vez que he hablado de la Organización Mundial de Comercio me ha venido a la cabeza China, que es este país que ha estado tantos años así como de tapadillo, ¿no? Pero que ahora es sin duda el gran contrincante a nivel geopolítico de Estados Unidos. Pero antes de pasar a China, me gustaría preguntarte si tú crees que es posible que realmente una organización internacional sirva para algo, más allá de quedar bien en la foto, para entendernos, cuando se trata de países que al final, dicho de otra forma, da la sensación de que se trata de la ley del más fuerte. Los países que tienen el músculo disuasorio del arma nuclear son los que tienen el derecho a veto en la ONU y son los que deciden lo que se hace y lo que no se hace, y los demás países pues tenemos que aguantarnos, ¿no? ¿Tú crees que sería posible que una organización internacional fuera realmente equitativa, donde todos los países tuvieran la misma fuerza sin tener el músculo disuasorio del arma nuclear y de su lógica a cojones miedo que trae? Para que nos entendamos todos,
¿Eso te parece factible o es otra utopía, un sueño de iluso? Creo que lo segundo. Mira, Claro. que la política mundial la moldeen las grandes potencias, eso siempre ha sido así. Desde que la humanidad se conformó, desde que en el planeta se conformaron los estados-naciones, siempre es la ley del más fuerte, siempre ha sido así. Los organismos internacionales han sido creados justamente para buscar un mecanismo que permita coordinar acciones entre poderosos y no poderosos. Pero evidentemente los organismos, siempre la ley del más fuerte prevalece. Y decir que eso va a cambiar sería, primero, romántico decirlo. Siempre la humanidad va a prevalecer la voz del más fuerte, del más poderoso. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Es decir, pensar en un mundo utópico en donde todos tenemos el mismo poder es falso. Eso queda bien para una novela romántica de ciencia ficción, ¿no? O utópica. Pero no, los organismos internacionales no están para enfrentar grandes potencias, no. Los organismos internacionales han sido creados para coordinar políticas entre países fuertes y débiles, por llamarlos de alguna manera. Los organismos internacionales han sido creados para justamente servir de un espacio que permita resolver diferencias y que eviten que las naciones recurran a la fuerza para resolver sus problemas, para resolver sus diferencias. Pero ese rol debe reevaluarse, por lo que decía, son organismos que se están volviendo obsoletos, siendo, digamos, un poco condescendientes. Yo creo que ya están obsoletos, porque se nota, se observa que los grandes problemas, especialmente aquellos que perturban la paz mundial, no se están resolviendo en organismos internacionales. Es la acción de los países los que están resolviendo esos problemas. Pues bueno, yo creo que clarísimo, ¿no? Si os acordáis del dibujito de The Economist, teníamos ahí, por un lado, teníamos a Trump con su gorrita roja y otro lado tenemos a Xi Jinping, a quien parece que es Putin y que parece que es Netanyahu, ¿no? Que parece que van los tres, juntos como si fuera un bloque. Yo no acabo de entender eso como un bloque, no sé qué Israel que pintaría ahí en un bloque con Rusia y con China, suponiendo que el dibujo como adversarios de Estados Unidos. No le veo el sentido. Pero si quieres, ¿qué te parece el hecho de que estén los tres ahí en el dibujito? Y si quieres ya lo hilamos con China, el papel que tendrá China este año que viene y por supuesto la gran Rusia. ¿Qué te parece? ¿Qué nos podemos esperar? Ah, perdón, que lo tienes ahí en el dibujito. ¿Qué podemos esperar? ¿Ves que están ahí los tres? Me parece curioso que aparezcan los tres frente a Trump, como si fuera un bloque. No sé si es casualidad, me extraña que sea casualidad, no veo ninguna casualidad en este dibujo. Pero yo no acabo de entender qué hace Israel de la mano de China y de Rusia, sinceramente, o viceversa. ¿Qué podemos esperar de estos tres países en 2026 y su papel geopolítico? Claro. Mira, yo creo que aparecen juntos no porque formen un bloque, sino porque son tres protagonistas de tres eventos importantes que han marcado la historia, digamos, del planeta en los últimos años. Por un lado vemos a Netanyahu y eso nos hace pensar en la paz en Gaza. Se alcanzó la paz en Gaza, una paz muy frágil, pero yo considero que va a mantenerse, ¿no? Creo que ahí el apoyo de las Naciones Unidas y el apoyo de la Unión Europea, porque son casi vecinos, es importante para mantener la paz, digamos, en el Medio Oriente. Yo creo que la presencia de Netanyahu en la imagen es justamente por eso, ¿no? Porque hace referencia a la paz alcanzada en Gaza que se va a mantener el año que viene. Rusia, evidentemente, la presencia de Putin en la portada, en la imagen, es por la guerra entre Rusia y Ucrania, que se mantiene. Parece que haya habido avances en las negociaciones de las partes para alcanzar una paz, pero sigue siendo un conflicto en vigor, ¿no? Que afecta al mundo en general y especialmente a Europa. Creo que la Unión Europea es uno de los más digamos, afectados, ¿no? En ese conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y vemos a China porque sin duda alguna China es el gran protagonista del comercio a nivel global y creo que es uno de los que va a salir más favorecido o ha salido más favorecido
en esta estrategia de sinceración económica que ha asumido el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? En su relacionamiento externo. ¿Por qué digo esto? Porque la política comercial, especialmente la política arancelaria de los Estados Unidos, ha hecho tambalear muchas economías. China se ha aprovechado o puede aprovecharse de eso para convertirse en el socio, entre comillas, fiel, en el socio estable, en un socio seguro. Napoleón lo dijo en su momento, Napoleón Bonaparte, ¿no? Cuando la China se levante, el mundo temblará. Y la China se ha levantado como una potencia especialmente comercial que domina la escena internacional. Y creo que China, con sus estrategias de posicionamiento desde la perspectiva económica, puede salir muy favorecida de esta nueva realidad, este nuevo contexto internacional que se está forjando desde los Estados Unidos. Es decir, el sistema, o sea, si los Estados Unidos han establecido aranceles elevados para otros países, China, que tiene una estrategia de masa, ¿no? Porque China gana por volúmenes, la potencia económica china es el volumen lo que prevalece, más que el precio, el volumen, porque los volúmenes de China son inimaginables, ¿no? Hay, incluso la terminología que nosotros utilizamos no se adapta a la realidad china. Para nosotros un pueblito puede ser un espacio geográfico en donde hay 2.000 personas. Para China un pueblito puede ser un espacio geográfico de 5, 10 millones de personas. Es decir, el poderío chino está asociado al volumen, o sea, el poderío chino desde el punto de vista económico está asociado a los volúmenes de exportación, a la captación de la tecnología, al proceso de deslocalización que inició Europa hace años y la deslocalización de grandes empresas tecnológicas hacia China. China ha logrado desarrollar sus propias tecnologías y, bueno, eso lo ha hecho posicionarse a nivel global. Si los Estados Unidos, por su estrategia o su política comercial, pierde espacios en el mundo, esos espacios los puede recuperar China, y creo que lo está haciendo ya, se está aprovechando del distanciamiento de los Estados Unidos con otros países para acercarse a esos países. Lo hemos visto en América Latina, cómo la penetración de China en América Latina ha aumentado, lo hemos visto en África, cómo la penetración china en ese espacio geográfico ha aumentado, ¿no? Con la estrategia de la ruta de la seda, China ha logrado posicionarse más allá de su frontera y más allá de su contexto geopolítico tradicional, que es Asia. Doy la palabra. Sí, ese punto es muy interesante, pero estaba pensando que llevamos casi una hora, intentamos hacerlo lo más corto posible y lo más somero para no hacer programas de 4 o 5 horas, que yo estaría encantado aquí de estar hablando con Alejandro toda la noche. Pero ese tema de África es muy interesante, no sé, quizás esto incluso da para otro programa entero, ¿no? Pero el hecho de que los países coloniales hayan prácticamente desaparecido ya de África es muy significativo, ¿no? Yo creo que China tiene la partida ganada. Estos cambios, lógicamente, a nivel histórico no son de un día para otro, estamos hablando de muchísimos años. Pero el hecho de que China tome decisiones políticas a largo plazo en contraposición a las decisiones que tradicionalmente se toman en países democráticos, que son a 4 años, ¿no? Lo que dura la legislatura del gobierno de turno, eso es un arma indestructible que tiene China. Pero claro, esto quizás para otro programa podemos hablar de esto en más profundidad. Ya para terminar con la portada de The Economist, hay otro tema que aparece ilustrado. Bueno, hay muchísimos temas, ¿no? Todos son muy interesantes, ¿no? El tema de la farmacéutica, tema de la IA, de la inteligencia artificial. ¿Te parece que la semana que viene hablemos de inteligencia artificial, Alejandro? ¿Te parece si damos ahora un poquito de una introducción? Estoy de acuerdo, creo que el tema ya lo elegimos aquí unánimemente, espero que los seguidores también estén de acuerdo. Vamos a abordar el tema de la inteligencia artificial. También forma parte de la portada de la revista The Economist, porque vemos ahí unos robots, están un poco volteados. Aquí está. Sí, también hay un mando de videojuego. Yo no sé si es un robot o un astronauta. Hay un mando de videojuego que está como conectado a algo que parece un cerebro electrónico. Es muy gracioso. Cuando Juan Carlos habla de un mando de videojuego,
está hablando de un control remoto aquí en América. La semana pasada hablamos de las diferencias en la terminología que se utiliza en España y en América Latina. Aquí está el control remoto. Bueno, el control. No es un control remoto, es un control. Y el cerebro. La inteligencia artificial está cambiando paradigmas también a nivel mundial. Y creo que es importante abordar el tema en un programa específico. Creo también que nuestro programa, nuestro podcast, desde esta orilla del charco, que hay que mencionarlo, todos los miércoles de 7 de la noche a 7:30, que creo que ya no. Pero bueno, creo que podríamos pensar, ser un poco más flexible y pensar en hablar durante una hora. Podría ser el programa podría ser de una hora o hasta que el cuerpo, bueno, hasta que el cuerpo aguante, no. Porque no, entonces lo podemos hacer. Yo creo que podríamos ponernos de acuerdo y decidir que nuestro programa va a durar, dado su éxito, va a durar una hora. La semana que viene hablaremos sobre la inteligencia artificial. El programa es todos los miércoles, 7 de la noche, hora de Caracas, 12 de la noche, hora de Madrid. Dura media hora, pero podemos acordar que dure una hora. Lo que tú decías de China es correcto, ¿no? Hay una nueva configuración del mundo. China ya es potencia, ya se ha consolidado como potencia. Creo que la estrategia de China de posicionamiento comercial a nivel global es interesante porque está apropiándose de los espacios abandonados por los Estados Unidos y por otras potencias, mientras otras potencias se pelean en el plano de, digamos, político o económico, de sus diferencias. China está aprovechándose para expandirse a nivel mundial a través de estrategias que han planificado durante muchos años. Lo que tú decías de 4 años de poder de un gobierno en un sitio contra una cultura milenaria, hay que saber diferenciar, Juan Carlos, entre la política de Estado y la política del gobierno, ¿no? Las políticas de Estado son políticas coyunturales que responden a momentos específicos, al momento en que un gobierno está en el poder. Y las políticas de Estado son políticas estructurales. Los Estados no cambian, cambian los gobiernos. Entonces, China ha establecido una política de Estado que aplica independientemente del gobierno que ejerce el poder. Con la diferencia que ya funciona el partido único y evidentemente es mucho más fácil aplicar. Ahí pareciera no, ahí coincide política de Estado con política de gobierno. Pero creo que los demás países deben abordar ese debate, ¿no? ¿Cuáles son nuestras políticas de Estado y cómo adaptar las políticas de gobierno para que sirvan a los intereses del Estado, que son los intereses que trascienden los gobiernos? Es decir, la política de Estado es estructural, es la estructura de un Estado que permanece constante en el tiempo. Los gobiernos deben adaptar sus políticas para satisfacer esas necesidades del Estado. Recordemos que el Estado es población, territorio y gobierno. Son esos 3 elementos los que conforman el Estado. El gobierno es uno de los elementos. Entonces, para un país con un partido único, en donde coinciden las dos políticas, la de Estado y la de gobierno, es mucho más fácil alcanzar objetivos que para un país en donde los gobiernos cambian y deben adaptar, digamos, su acción política, económica, en todos los ámbitos de la vida, a, digamos, sus ideologías o sus postulados, ¿no? A sus propuestas. Pero la política exterior, para hablar ya en términos geopolíticos, la política exterior de los estados debe ser una constante, con alguna que otra variación, pero debería ser una constante, porque las políticas exteriores deben ser políticas de Estado más que políticas de gobierno. Ese es otro tema también que pudiésemos abordar en el futuro, en un futuro muy lejano o no muy lejano, pero creo que podemos dejarlo hasta aquí. Entonces, la semana que viene hablamos sobre la inteligencia artificial. Ese es un tema muy interesante, ¿no? Que creo que va a hacer evolucionar al mundo en algunos elementos, pero también puede hacer que se generen ciertos retrocesos. Pero vamos a dejar el tema para la semana que viene. Hablaremos de la inteligencia artificial, los elementos positivos y los elementos negativos, lo interesante de la inteligencia artificial y cuáles son los retos, ¿no? Para las profesiones, especialmente aquellas dedicadas al diseño, al cine, es decir, a las artes. ¿Cuáles son los retos para algunas profesiones que pareciera que pueden desaparecer a causa de la inteligencia artificial? Te dejo la pantalla para que te despidas de nuestros espectadores. Les agradezco a todos la fidelidad de escucharnos, de soportarnos durante más de una hora.
Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Tenemos la suerte, no os olvidéis, de contar con un tipo que es muy buena persona, pero que también sabe mucho de lo que habla, que es don Alejandro. Muchísimas gracias por seguirnos. Acordaos que estamos desde esta orilla del charco todos los miércoles, 7 de la tarde, hora de Caracas, 12 de la noche, hora en Madrid. Y la semana que viene, inteligencia artificial. ¿Qué nos deparará? Muchísimas gracias, muy buenas noches. Mira, Juan Carlos, agradecele a Alondra que ha sido, Alondra, mi sobrina, ha sido claro, una de las moderadoras del programa. Y Alondra escribe todos los miércoles a las 7 p.m. hora de Venezuela. Agradecele a Alondra, pero no, sé más efusivo, Juan Carlos. O sea, le digo, Juan Carlos, dale las gracias a Alondra, que ha moderado el programa. Entonces, es un momento en que yo le digo, Juan Carlos, lo que le quiero decir es, Juan Carlos, aprovecha y expláyate en halagos a mi sobrina, que te dijo cómo aceptar la invitación, ¿eh? Porque fue Alondra, tú estás muerto a mí. A ver si Alejandro, tú no mandas la invitación, seguro me bloqueaste. Y Alondra fue como ese haz de luz que necesitábamos para que pudieras entender cómo se acepta una invitación en TikTok. Entonces yo le digo a Juan Carlos, dale las gracias a Alondra. Gracias, Alondra. No, vale, dile gracias a Alondrita por todos tus apoyos, por todo tu apoyo técnico en este espacio llamado Desde esta orilla del charco, que tiene lugar todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Venezuela, 12 de la noche, hora de España. Dura media hora, pero posiblemente dure más de una hora. Bueno, nunca ha durado media hora. Eso es lo que creíamos. No es que los hayamos engañado, simplemente se nos va el tiempo, primero en detalles técnicos que ya hemos logrado superar progresivamente los obstáculos técnicos, y ahora en los temas que son interesantes. La semana pasada fue mucho más jocoso, era nuestro primer programa ya con un tema en específico, pero creo que era importante hacerlo, aunque fuese jocoso, porque justamente hablando de lo internacional, para poder comprendernos, entendernos y quizás estar en la mente del otro, hay que saber las palabras que utilizamos, cuál es su significación, si tienen el mismo significado en un lado del charco que del otro, y creo que eso nos ayuda a comprendernos mejor. Creo que sí, creo que eso fue algo que nosotros vivimos mientras estuvimos en París, sobre todo desde mi punto de vista, compartir con mis amigos de España me permitió conocer términos que no se utilizaban en Venezuela, que tenían distinta significación y viceversa. Y creo que para la audiencia nuestra, que es una audiencia de España, una audiencia de América Latina, eso es importante tenerlo claro, ¿no? Y creo que es importante también y obligación para nosotros decirlo, Juan Carlos. Cada vez que haya una palabra que yo use, que tú no comprendas, o que sí comprendas, bueno, sí la vas a comprender porque tú me conoces y tienes muchos amigos latinoamericanos, pero creo que para el público de España es importante hacer énfasis en eso, ¿no? Siempre que hay una palabra, colocar el asterisco y decir qué significa en cada lado del charco. Entonces, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Espero verlos la semana que viene, el miércoles a las 7 de la noche. Gracias, Alondra. La semana que viene también vas a moderar este programa y le vas a recordar a Juan Carlos cómo se entra con invitación a finalmente lo tenemos aquí. Juan Carlos, te doy otra vez la palabra para que te despidas correctamente y no hables como un gaditano picha que nadie te entiende a pajonar. Ahí estás otra vez, no hables con Dios, habla con la otra pantalla. Vez. Pero es que, evidentemente, queridos espectadores, queridísima Alondra, va a ser imposible tener un programa de media hora porque este hombre es una máquina de charlar. Eso no para de hablar nunca, le han dado cuerda como los muñecos antiguos que apretaba así una tuerquecita por detrás y venga con taca, 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 taca. Yo creo que la duración media del siguiente programa rondará las 77 horas. Alondra, si nos deja aquí don Alejandro, muchísimas gracias por tu ayuda. Has sido una persona absolutamente indispensable en este programa y lo seguirá siendo porque me parece a mí que va a ser la moderadora per secula seculorum. Por lado, queridos espectadores. Es verdad que te estoy escuchando, perdóname, Alondra. ¿Qué decías? Nada, no, se rió. Se rió. Pero este hombre no se calla nunca. Soy tu apuntador, Juan Carlos. Queridos espectadores, nos vemos el miércoles que viene, 7 de la tarde, Caracas, 12 de la noche en Madrid. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta el miércoles que viene.
Mira, Juan Carlos, despídete de mi mamá que también está ahí, donde dice Omaira Ay, Carrera, ella es mi ¿cómo se llama mamá. tu mamá? Bendición, ¿Cómo mamá, se se llama? llama Omaira. Oh, Mayra, un beso desde la lejanía, un abrazo fortísimo. Muchísimas gracias por estar ahí también. Qué grande abrazarte en la lejanía. Ahora le doy vuelta a la cámara y les recuerdo, el miércoles que viene vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, cuáles son los retos que plantea, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, lo positivo, lo negativo y lo interesante de la inteligencia artificial. El miércoles que viene en este presunto podcast que se llama La orilla del charco. Así que nos vemos el miércoles que viene. Gracias por soportarnos y que tengan buenas noches en España y que tengan buenas noches aquí en Venezuela y en los demás países de América Latina desde donde nos ven. La semana que viene Juan Carlos tratará de hablar de manera más pausada para que nosotros podamos entenderlo mejor, porque pareciera que estuviera cantando una chirigota de esas que se cantan en el carnaval español en Cádiz, del cual vamos a hablar en febrero, porque febrero va a ser el mes del carnaval en Cádiz. Y Juan Carlos va a hacer algunas tomas de ese carnaval. A mí me encanta, yo siempre escucho la música del carnaval de Cádiz, pero bueno, para dejarlo hasta aquí y no seguir extendiéndome, nos vemos el miércoles que viene. Chao. Chao, chao.